Divisibilidad. Bueno, lo primero que hay que recordar cuando se inicia el tema de divisibilidad es la división. Y específicamente la que se recuerda es la división entera. Es la que nos interesa, porque la divisibilidad es una teoría sobre números enteros. ¿Se refiere a la división ordinaria de toda la vida? Sí, sí, pero hay dos divisiones ordinarias. Porque hay una división en la que usas la coma y hay otra en la que Y otra en no. la que no. Claro, sí, sí. Bueno, la que usas la coma es que no estás trabajando solo con números enteros. Sino también con números fraccionales. Ahí está. Entonces, acá el asunto es que la divisibilidad es una teoría sobre números enteros. Entonces, la división que nos interesa es la división entera, esa que es la división con resto. O sea, es decir, que no hay divisibilidad con fracciones. Exacto, Claro. exacto. Digo, en realidad, después la teoría de la divisibilidad se le aplica a otras cosas, a otros objetos matemáticos, pero todo empieza por ser una teoría sobre números enteros. Quiero decir, ustedes saben, ya capaz que lo saben por la otra materia, la otra matemática que ustedes tienen, que se puede hablar de la divisibilidad entre polinomios, Sí. porque hay una división polinómica. Entonces, y que la división polinómica es una división entera aparte, con Sí, resto. porque da resto. Ahí No se usan va. fracciones. Exacto, es una división con resto. Ojo, también hay una división polinómica que no es con resto. O sea que se puede seguir dividiendo de algún modo y obtener fracciones o algo parecido a fracciones que serían en realidad las fracciones racionales, o sea, las expresiones racionales. Pero bueno, no nos vamos a meter en todo eso, evidentemente. Claro. Voy a recordar la división entera, que es la de la escuela. La voy a poner primero digamos, en la forma larga y después en la forma corta. En la forma larga, escrita en la forma larga, que esto lo deberían hacer la maestra. Primero que el niño escriba en la forma larga y después en la forma corta. Y bueno, tenés que elegir un número múltiplo de 5, o sea, que esté en la tabla del 5 y que sea menor que 7, que esté de acá. Y es el 1 el único, ¿no? 5 por 1 es 5. Y escribo el 5 y lo resto. Esa sería la forma larga. Y me sobra 2, y después bajo el 2. Después bajo el 2. Ven que no estoy haciendo nada difícil, ¿eh? Y en la tabla del 5 tenemos el 20. Así que multiplico el 5 por el 4. 5 por 4, 20. Y escribo el 20 y lo resto. Y el 2. Y en la tabla del 5 el primer número es el 5 y el 5 ya es mayor que 2. Por Así ende es el resto. entonces ya tengo el resto, porque eso ya nos dice que la condición que yo le puse al resto es que el resto es menor que el divisor. 2 menor que 5. O sea, esa es la condición del resto. Tampoco puede ser igual, porque entonces yo podría terminar con un resto 0. Claro, si fuese fraccional, ahí sí se pondría coma y se terminaría la cuenta. Ahí va. Entonces acá no. Acá yo paré con números enteros. Y la versión corta de esta división es 72 dividido 5 y no escribo las restas. No escribo las restas, sino que las hago mentalmente. 1 por 5 es 5, al 7 digo, al 7 2, bajo el 2, 5 por 4 20, al 22 2, y ahí termina. Lo que hice acá fue hacer mentalmente las restas y no expresarlas. Se supone que yo hago esto porque yo ya entiendo esto.
Bueno, yo no sé qué harán las maestras ahora. Espero que esto se esté haciendo, ¿no? Que pase de que primero enseñen la forma larga y luego enseñen la forma corta de la división. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Para decir que, por ejemplo, 72 no es divisible entre 5. Entonces, ¿qué quiero decir con que no es divisible? Si yo intenté hacer esta división, Da resto. No, si el no da resto cero. ahí va. No, no entra un número exacto de veces en el 5. Exacto, el resto de la división entera no es 0. Resto distinto de 0. Cuando el resto de la división entre dos números no es 0, entonces digo que el dividendo no es divisible entre el divisor. O sea, 72 no es divisible entre 5. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar un número que sea divisible entre 5, seguramente, por ejemplo, el 70 es 70 entre 5, 1 por 5, 5, al 7, 2, bajo el 0, 5 por 4, 20, al 20, 0, y el resto es 0. Entonces 70 es divisible entre 5. Y con eso Claro, porque en 5 también. Los únicos divisibles entre 5 terminan en 5 y 0. En ese caso bueno, específico. eso que está diciendo ya es parte de la teoría de la divisibilidad. O sea, ¿qué condiciones cumplen las cifras de un número para que sean divisibles entre tal o cual? Por ejemplo, entre 5. Para que un número Claro, sea pero divisible. que ¿Cómo? esas son las condiciones especiales. Que esas son las condiciones especiales que siempre aplican para el 5 y solo para el 5 que acabe Bueno, en 0. Bueno, no solo, pero las que se cumplen. Bueno, para el 5 la condición sería un número divisible entre 5 si la última cifra de ese número es 0 o es 5. ¿No es así? Sí. Bien, pero hay otras condiciones. Por ejemplo, un número divisible entre 2 si su última cifra es divisible entre 2. Y las últimas cifras que son divisibles entre 2, o sea, la última cifra es una sola cifra, puede ser el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8. O sea, si un número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, es divisible entre 2. Y por ende, si Y es un número par. entonces eso se resume así. Se resume diciendo que un número es divisible entre 2 si es un número par. Pero es como redundante, porque también se puede decir que un número es par porque es divisible entre 2. No sé si me Claro. explico. Como que es más exacto y sutil decir porque la última cifra es divisible entre 2. Si la última cifra es divisible entre 2, entonces todo el número es divisible entre 2. Pero también hay una condición para la divisibilidad entre 3, ¿o no? A ver si capaz que me lo puede decir vos o alguien más que esté ahí en línea. La divisibilidad entre 3. ¿Alguien se acuerda? Entre 2, entre 5 son los clásicos, ¿no? 2, 2, 2, 5. Pero yo diría, el otro que hay que saber, el otro que, digamos, la otra condición de divisibilidad que uno debería saber básicamente es entre 3. Porque después está entre 7, entre 11, que son más complejas y no se usan casi. O entre 4 también hay otra, ¿no? Pero entre 3, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es la condición de divisibilidad entre 3? En todo caso, hay una condición general que la estoy diciendo, es que si vos querés saber si un número es divisible entre algo así, que tenga un múltiplo de 3,
Sí, algo así, pero no exactamente. Ahora, hay una condición general, quiero decir, ¿no? Un número es divisible. ¿Yo cómo puedo averiguar siempre si un número es divisible por otro? Intento hacer la división entera y hay solo dos posibilidades. Que el resto sea distinto de cero, entonces no es divisible. Que el resto sea cero, entonces es divisible. O sea, si yo tengo un número A y lo divido entre B, ¿no? Divido entre B. Si el resto es distinto de cero, estoy diciendo que A no es divisible entre B. Por B. Y si el resto es cero, entonces A es divisible entre B. O sea, siempre se puede averiguar si un número es divisible por otro. ¿No? Entre B o por B, no sé. Pero, claro, pero hay condiciones que se relacionan con la cifra, como decías vos, para el 5, para el 2, y la del 3, ¿nadie se acuerda? Es así, le digo cómo es. O sea, A ver, ahora no sé si se enseña mucho esto, tampoco. O sea, hay cosas que no sé si se están enseñando o no. Bien, entonces, por ejemplo, este número es divisible entre 3. Y voy a decir por qué. Este número es divisible entre 3 porque si yo sumo todas sus cifras, 2 más 3 más 4, obtengo otro número. El número es 9. 9. Y es Porque divisible entre 3. ahí va, la suma de sus cifras es divisible entre 3. Pero voy más lejos, voy más lejos. La condición es más interesante. Por ejemplo, yo escribo, si yo escribo este número, es decir, ¿qué número, no? Bueno, si yo sumara la cifra, sería 18, 7, 17, 36. 36. La suma de todas sus cifras, 7 más 2 es 36. Y todavía podría agarrar la cifra del 36 y sumarla también. Y al final tengo 9. Entonces yo puedo escalonar, sumo la cifra del número, luego las cifras de la suma de las cifras y tengo un número final. Siempre voy a tener un número al final, ¿no? Capaz que esto lo tengo que hacer en 3 etapas, 4 etapas, depende si es un número muy grande, ¿no? Y si al final tengo un número que es divisible entre 3, entonces todo ese número, todo el número original es divisible entre 3. Ahora, ¿se entendió eso? ¿Se entendió la idea? Sí. Bueno, ahora yo veo que, ¿quién lo escribió? Pais. Pais escribió esto. Escribió la palabra múltiplo. Y sí, porque la palabra múltiplo tiene que aparecer en este tema, porque la palabra múltiplo y la palabra divisor son hermanas. Decimos. O sea, hay muchas maneras de decir lo mismo, lo que pasa. Así, por ejemplo, 14 es, Aunque no. 14 es ¿Qué? divisible entre, por ejemplo, entre 2. 2. Ok. 14 es divisible entre 2. Y esto se puede decir así también. Se puede decir que 2 ¿es qué? Múltiplo de 14. No, no. No. Ah, Si 14 es divisible entre 2, 2 es, múltiplo de 7. no, no. La misma
el mismo significado dicho de otra manera, ¿ok? El mismo significado. Si vos decís que 2 es múltiplo de 7, no es el mismo significado. Bueno, ahí voy. 2 es divisor de 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si 14 es divisible entre 2, 2 es divisor de 14. Bien, y acá aparece la otra manera de decirlo. Y es que 14 es múltiplo de 2. ¿Ok? Estas tres frases significan lo mismo. Es el mismo significado exacto. Desde el punto de vista matemático dicen lo mismo exactamente. Pero, Aunque, profesor, sí. múltiplo hace referencia simplemente a multiplicar, ¿no? Claro, el asunto es que cuando decís la palabra múltiplo, pensás en la multiplicación. Y cuando decís la palabra divisible o divisor, pensás en la división. Pero si el hecho de que esta última frase sea equivalente en su significado a las otras dos, debería hacernos pensar, ¿sí? Debería hacernos pensar que la multiplicación y la división son como hermanas, ¿verdad? Son Sí. como... No, yo lo decía por el hecho de que a nivel entero cualquier número se puede multiplicar por cualquier otro y dar un resultado, pero no cualquier número es divisible entre otros. eh, no, sí, es cierto lo que está diciendo, pero básicamente cuando pensás en la multiplicación de alguna manera estás pensando en una, o sea, la multiplicación inmediatamente te lleva a una división exacta. A ver si me explico. Si vos multiplicás el 7 por el 3, ¿ok? 7 por el 3, ¿cuánto da esto? Sí. ¿Cuánto da? 21 es 21. 21. Ok. Entonces, al hacer la multiplicación, lo que ocurre es que establecer relaciones de divisibilidad. ¿Por qué? Porque podés decir que el 21 es divisible entre 7. ¿Sí? Porque si haces 21 dividido 7, te da 3 correcto 0. Y también puede decir que el 21 es divisible entre 3. Sí, porque te da 7 con resto 0, ¿o no? Claro, sí. Y también puede decir que el 3 es un divisor de 21. Efectivamente, como 21 es divisible entre 3, 3 es divisor de 21. Y 21 es divisible entre 7, así que 7 es divisor de 21. Así que 7 y 3 son divisores de 21. Y decir que son divisores también significa lo otro. Significa que 21 es múltiplo de 7 y que 21 es múltiplo de 3. Ahora, cuando yo digo que 21 es múltiplo de 7, estoy pensando en la multiplicación, ¿no? Sí. Si yo digo 21 es múltiplo de 7 y yo te pregunto, o me preguntaba, ¿y por qué 21 es múltiplo de 7? La manera de decirlo no es repetir la frase, no es decirme, 21 es múltiplo de 7 porque 7 es divisor de 21, o porque 21 es divisible entre 7. Deberías agregarme información. También podría decirme 21 es múltiplo de 7 porque la división entre 21 y 7 es exacta, resto 0, entonces 21 es divisible entre 7. Todo eso es como ir a lo que ya dijimos. Si quisieras expresar que 21 es múltiplo de 7 usando en la definición la idea de multiplicación, deberías decir otra cosa. 21 es múltiplo de 7 porque existe
un número que multiplicado por 7 que al multiplicarlo por 7, ¿no? Se obtiene 21. Ok, y ese número ya sabemos que es 3, ¿no? 21 es múltiplo Sí. de 7 porque existe el 3 que multiplicado por 7 da 21. Y ahí yo no hablé de división. Hablé de división. En esa definición yo no hablo de la división. Pero claramente estas tres maneras de expresarse son equivalentes y son variadas maneras de referirse siempre a lo mismo, que es la divisibilidad. El hecho general es la divisibilidad. Yo siempre incorporo otra manera de decir esto último acá. Una manera que es de una manera informal, o sea, que no es matemáticamente formal, pero que ayuda a los estudiantes a entender. Yo siempre digo que 14 es múltiplo de 2, significa que 14, así entre comillas, ¿no? Está en la tabla del 2. Claro, porque las tablas son infinitas, teóricamente, es decir, si bien todas las tablas terminan en enseñanza básica del, por ejemplo, del 9 al 90, se puede seguir infinitamente multiplicando. Exactamente, exactamente. Y las tablas, o sea, cuando yo le digo esto al alumno, el alumno debería pensar, sí, 14 está en la tabla del 2 y yo sigo con la tabla 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 7, 14. Sí, el 14 está en la tabla del 2, eso es lo mismo que decir que 14 es múltiplo de 2. Pero, yendo un poco más lejos, ahí uno puede entender qué son las tablas. Las tablas son las tablas de múltiplos, justamente. Lo que se pone en una tabla son los múltiplos del número. Entonces, uno empieza por el primer múltiplo de ese número. O sea, el primer múltiplo de un número es el mismísimo número. O sea, si yo hago la tabla del 2, ¿cuál es el primer múltiplo del 2? Eh, bueno, hay debate. ¿Cuenta el cero o simplemente? Debería empezar por el 0. Depende. ¿Es válido para este caso o no es válido? Si quiere Mm, números enteros. yo te diría que al 0 lo pongamos siempre aparte. Porque, ¿qué pasa con el 0? El 0 podría estar en cualquier tabla, ¿o no? Sí, porque cualquier número puede dar cero. O sea, el 0 es múltiplo de todos los números existentes. Sí. Es como un múltiplo universal, ¿no? Y divisible también. Y sumable y restable, básicamente es O universal, sí. sea, universal. ¿Qué mal escribí ahí? No, lo que quiero decir es que el 0 es divisible por cualquier otro número. Ujú. O es múltiplo de cualquier otro número. Yo le doy vuelta a estas ideas porque lo que quiero afirmar acá es el vocabulario, ¿ok? Es el vocabulario que vamos a usar. Pero básicamente sí, empezamos con el propio número en la tabla y después seguimos, ¿no? Porque el 0 sería como el múltiplo universal y ponerlo en la tabla de todos los números sería reiterativo. Es algo convencional, el 0 es un múltiplo universal, es un caso aparte. Tampoco se hace la tabla del 1. ¿Por qué no se hace la tabla del 1? Porque podría estar en todas las tablas, claro. Y porque básicamente todos los números son múltiplos del 1. O sea, por decirlo Sería como como hacer una tabla del cero. una tabla que no es una tabla, porque estás escribiendo todos los números.
Sí, exacto. Todos los Sería números. 0 por 1 0, 0 por 2 0 por 1000, 0 por cualquier cosa. No, no digo la del 0, digo la del 1. Sí, ya sé. La tabla del 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, o sea, serían todos los números. Claro. Porque básicamente lo que se dice es que el 1 es neutro en la multiplicación. En la multiplicación. O sea, cuando multiplicas al 1 por un número, te da el mismo número que estás multiplicando. Si multiplicas Sí. el 1 por A, te da A, porque te da el mismo número que estás multiplicando. A menos que A, claro, que A no sea 0, ¿no? Porque el 0 siempre tiene lo suyo. El 0 altera esta regla también. Porque si lo No, multiplicas pero por... en este Sí. caso igual se cumpliría también. Bueno, tenés razón, sí, tenés razón. Tenés razón. No se cumpliría en general, pero para este caso se cumpliría, sí. Es cierto, se cumple, sí. Tenés razón. También se cumple con el 0. Bien, o sea, el 1 es neutro siempre. El 1 es el neutro de la multiplicación, es el neutro, porque no hay otro número que sea neutro en la multiplicación. Pero básicamente eso que dije sobre el 1 o eso que estoy diciendo sobre el 0 tiene que ver todo con la teoría de la divisibilidad. ¿Ok? Y lo que yo quise establecer en estos minutos de charla es el vocabulario. El vocabulario y la base conceptual nuestra está en la división entera y por supuesto la multiplicación, ¿no? Que la multiplicación automáticamente se traduce en una división entera que además es una división entera exacta con resto cero, cualquier multiplicación. Una última cosa antes de cerrar. Si yo obtengo un número como el producto de tres números, por ejemplo, así, ¿no? 2 por 3 por 5, ¿ok? Este número es el 30, ¿ok? Sí. Acá puedo decir muchísimas cosas. Puedo decir que el 30 es múltiplo de 2, evidente. Pero ahora yo pregunto, si el 30 es múltiplo de 2, ¿cuál es el número que multiplicado por 2 da 30? 15. Ahí está, entonces no aparece a simple vista, ¿no? Es Sí, como sí, que sí. lo tenés que buscar un poco. Después, Claro, sí, hay que ponerte a pensar. el 30 es múltiplo de 3. ¿Cuál es el número que multiplicado por el 3 da 10. el 10? Ahí está. El 10 es el misterioso. Después, si el 30 es múltiplo de 5 y el número que multiplicado por 5 da 30, 6. es 6. Y ahora podemos ver que el 30 es múltiplo de 15. ¿Por qué? Porque existe otro número que multiplicado por 15 da 30. Y ese era el 2, ¿o no? Sí. O que el 30 es múltiplo de 6, porque existe el 5. O que el 30 es múltiplo de 10, porque existe el 3. Además de decir que el 30 es múltiplo de 30, ¿o no? Sí. Si digo que el 30 es múltiplo de 30, ¿cuál es el número que multiplicado por 30 da 30? 1. El 1, que era el neutro, ¿ok? Pero Sí. entonces ya estoy diciendo también que el 30 es múltiplo de 1, Sí. porque existe el 30. No sé si me Sí. explico. Y Es también como redundante. exactamente, hay mucha redundancia en esto. Y hay algo interesante, que acabamos de formar pares. O sea, si yo digo que el 30 es múltiplo de 2, estoy diciendo que es múltiplo de 15. Si digo que es múltiplo de 3, estoy diciendo que es múltiplo de 10. Si digo que es múltiplo de 6, digo que es múltiplo de 5. Si digo que es múltiplo de 30, digo que es múltiplo de 1. Y formé pares de múltiplos. Perdón, formé pares no de múltiplos. ¿Qué son estos?
Porque no, la palabra no es, 30 es múltiplo de 2, 30 es múltiplo de 15, 30 es múltiplo de 3, 30 es múltiplo de 10, 30 es múltiplo de 6, 30 es múltiplo de 5, y así. 2 es, ¿qué es de 30? Divisor. Divisor, que es esta otra manera de expresar que teníamos esa misma relación. La misma relación la podemos expresar así. Y entonces de alguna manera lo nombramos, diciendo que 2, 15, 3, 10, 6, 5, 30 y 1 son divisores de 30. ¿Ok? Y una última cosa que puede resultar interesante acá. El mismo número siempre es divisor de sí mismo. O sea, un número siempre es divisor de sí mismo, ¿no? Sí. Excepto en un caso. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el número que no es divisor de sí mismo? ¿Cuál era? 10, 1 para 1. Interesante la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el número que no es divisor de sí mismo? El 1 es divisor de sí mismo, el 2 es divisor de sí mismo, el 3 es divisor de sí mismo. Diría 0, pero no, 0 dividido 0 es 0. No, el 0 no es divisor de sí mismo. Pero 0 dividido 0 no da 0. No da nada. No, no se puede. No se puede hacer esa división. El número que no es divisor de sí mismo es el 0. Hay que ser, sí. Y lo otro que se puede ver es que el 1 siempre va a ser divisor de cualquier número, ¿no? Sí. Incluso del 0, que es lo que yo me estaba salteando. Y gracias, Mauricio. El 1 siempre es divisor y el 0, es más, el 0 no es divisor de sí mismo, ni divisor de ningún número. El 0 no es divisor. Así que lo podemos dejar así más claro aún. El 0 no es divisor, no se puede dividir entre 0.